Ahora sí, vamos nuevamente a pedirle a Martín que nos presente el mano a mano. La entrevista es una presentación de Marcel Calzados que te invita a descubrir la nueva colección Alegría Verano 2016. Y también es una presentación de Masa Madre para todos los buenos momentos del día. 100% industria nacional. Pida Masa Madre para celebrar sus mejores momentos. Empezar los mano a mano generalmente es una instancia en la que yo saludo al invitado, pero acá voy a darle la derecha, por ejemplo, a Laura Doris Ramos, que no bien colgó la foto en la que estamos aquí juntos. Nuestra compañera Marcela puso ejemplo de vida y los demás nos quejamos por nada. Bienvenido y a seguir por ese camino de luz. Gracias. Mirá cómo te esperan. Qué lindo mensaje, ¿eh? ¿Verdad que sí? Qué lindo mensaje. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación, realmente. Yo dije más temprano que Augusto Lotito nació en uno de los lugares más bellos del país. Hay una terna ahí en la que no vamos a meternos ahora, pero de cualquier manera, a pesar de la belleza de su paisaje y del entorno bellísimo que puede ser, bueno, hasta una motivación turística, no era fácil en una localidad como la tuya, donde tú naciste, iniciar una vida que tuviera significado no teniendo brazos. Realmente, y más en las condiciones en las cuales vivíamos, ¿no? Por la falta de información que había respecto a la temática de discapacidad. O sea, tanto era difícil en aquel momento como es difícil hoy en día. Así, no hemos progresado mucho. No hemos progresado demasiado. Ajá. En el sentido también de la aceptación de lo que es la discapacidad en sí, que no es un problema, es una situación. Bien. Sí. El nacimiento de un hijo, para cualquier familia, ¿qué simboliza? Alegría, sonrisas, como tantas otras cosas felices. Pero ¿qué pasa si ese hijo tiene una discapacidad? ¿En qué se transforma? Seguramente hay una situación de problema para la familia. Hay una situación cuando alguien va a encontrarse con un niño que es esperado, promisorio, ¿no? Todo bebé es una propuesta de promesas, ¿no? Ahí empiezan los grandes a hacer planes y a decodificar qué va a hacer cuando sea grande, a poner sus propias aspiraciones o a jugar con las posibilidades. Pero seguramente cuando tú naciste, superada esa primera instancia de la sorpresa, del estupor y quizás hasta de cierto grado de rebeldía, de decir ¿por qué? Nunca pensaron que te ibas a convertir en músico. O sea, una cosa es decir, la situación de discapacidad es una situación, pero músico, eso ya es, eso ya es pegar el salto, ¿no? Sí, además en mi familia no había nadie que tocara ni siquiera la campanilla, o sea, no el timbre, no había nadie que tocara el timbre. Tampoco tenía ese tipo de influencias. Claro. No las tenía. Claro. Y bueno, de a poco fue surgiendo esa motivación junto a mi hermano Sergio Daniel y también el impulso de mis padres, ¿no? Quienes apoyaron ese inicio y esa continuidad. Porque no es solamente apoyar el inicio, sino también la continuidad para que las cosas se cristalicen. Bueno, seguimos un camino muy feliz, realmente un camino muy feliz a través de la música, ¿no? Con sus dificultades también, porque no vamos a negar que también era una cuestión de un aspecto circense ver al chico que tocaba el órgano con los pies. Pero bueno, nuestros padres también nos incentivaban de que la persuasión en sí tendría que venir a través de la música. Bien, de la calidad de lo que ustedes lograran. Exacto. Bien. Exacto. Y que dejaran de lado toda esa parte que tiene que ver con ir a ver cómo esta persona se las arregla, se las ingenia, para superar algo que yo no tengo, porque yo en realidad sí tengo brazos, pero ni siquiera sé tocar nada. O sea, es como muy contradictorio, ¿verdad? En realidad es, yo voy con mis brazos, no soy músico, no sabría tocar un instrumento y apenas puedo aplaudir, en realidad. Sí. El lugar de tener esa perspectiva es muy interesante también, ¿no? Porque uno se imagina en el lugar del otro. Y no necesariamente tiene por qué serlo, ¿no? Bien. No tenemos por qué imaginarnos
como que en el lugar del otro para ver sus dificultades o proezas o simplemente creo que cada uno tiene sus herramientas y las va desarrollando en la vida. Bien. Es fundamental que tengamos el apoyo, ¿sí? Independientemente del tema de discapacidad, de que tengamos el apoyo de nuestra familia para lo que querramos hacer y que no sea una limitante con respecto a nuestros sueños. ¿No? Estuve leyendo una información que tiene que ver con un aquí y ahora de una circunstancia que te sucedió en un ómnibus hace poquito. Me pareció, más allá, por suerte no conozco a la persona, o sea que puedo hablar de manera genérica, ¿no? Me pareció de un primitivismo la respuesta de la persona que conducía el ómnibus, ¿verdad? Sí. Tú tienes un pase, que no sé si será un pase libre. Es un pase libre. Un pase libre, sí. Ahí está. Sí. Que tenías roto en ese momento. Se me rompió en el momento. En el momento de subir al ómnibus. Sí, o sea, yo no había percibido, porque había asistido a las clases de música en ese entonces, en escuelas esquineras, ¿sí? desde Cultura de la Intendencia, y cuando volví a casa, al pasar el pase, percibí que estaba roto. Porque es una tarjeta magnética. Es una tarjeta magnética, Ajá. La tengo aquí en el bolsillo, siempre para poder trasladarme de forma adecuada en el transporte. Bueno, esa persona percibe que está roto y bueno, y me dice que es la segunda vez que la quiero ventajear con ese tipo de situaciones, ¿no? En la cual realmente fue algo que me reí porque no sabía cómo reaccionar, pensé que era un chiste y realmente era una situación grave la que estaba sucediendo de discriminación, pero sin ningún tipo de contención alrededor tampoco, ¿no? Porque fue directa. Fue totalmente directa hacia la persona, o sea, en el caso, hacia mí. ¿El ómnibus estaba lleno? Sí, y ¿Cómo las personas, reaccionaron nadie los reaccionó. pasajeros? Nadie reaccionó. Las personas no reaccionan. A ver, no quiero generalizar. Es la única situación en el transporte en la cual tuve un inconveniente. Entonces, quiero valorar también lo que es el transporte metropolitano aquí en Uruguay y nacional también. Bien. Porque he tenido muy buena atención y eso lo destaco. No quiero generalizar por lo malo, porque es lo que generalmente se destaca y trasciende. Bien. Quiero enmarcar de que la atención ha sido muy buena. Muy buena. Ese caso fue lamentable, donde en esa situación las personas no reaccionaron tampoco en decir qué pasa o ni por la guarda chofer ni por mí tampoco. O sea, y bueno, el tema fue que tuve que pagar el boleto, me ofrecí en pagar el boleto para que me devolvieran el pase porque me lo estaba quitando, lo cual no tiene derecho a sacarme el pase. La persona no tiene derecho en retirarme el pase. Entonces pagué el boleto para que me devolviera el pase y tampoco me lo quiso devolver. Y bueno, dice que porque yo tenía un pase libre, si se veía que yo no tenía ningún tipo de discapacidad intelectual, ¿no? ¿Por qué mental en el caso? ¿Por qué me habían dado un pase? O sea, creo que no correspondía ningún tipo de declaración o de apreciación al respecto, porque tampoco era médica. ¿No? Entonces es el médico de la Intendencia, bueno, en el caso quien determinaría quién debe o no recibir un pase libre. Pero bueno, fue una situación que fue planteada, está en internet también. Tuve una entrevista de radio en ese momento. Y, sí, bueno, yo vi un extracto de una entrevista que tuviste con los compañeros de 180. Sí, exacto. Y lo más importante es que hice la denuncia correspondiente, porque no es que llegue a casa caliente y le diga a mi pareja que lo que sucedió y me la guarde. Tendríamos que avanzar y tener la denuncia correspondiente en sí. Y bueno, eso fue lo que hice, porque eso fue un sábado también. El sábado no podía cambiar el pase, se me complicaba. Pero bien, quizás estaba en un mal momento, pero bueno, son situaciones que se viven y que se viven cotidianamente por distintas personas también, ¿no? Para dejar las cosas bien claras, ¿la persona notoriamente sabía que tú no tenías brazos? Creo que es algo evidente en sí. No, no es algo evidente. ¿Te parece? No, me parece. Ay, qué interesante. Yo si te veo a ti, no tengo por qué saber que te faltan los brazos. Ajá, interesante de apreciación. Pero quizás tú me dijeras, no, mira, yo ese día iba con una ropa o de determinada manera vestido que no, ¿entendés? Sí. Y no lo digo para disculparla, ¿no? Porque además la persona que recibe el pase no es quien para valorar si el pase o quien ha sido otorgado, o sea, eso no es su responsabilidad.
Creo que un tema fue que también le entregué con el pase con el pie, o sea, ¿no? En ese momento yo lo llevaba en el pie, el pase libre, y por eso también con el sudor del verano y los pies, porque mis pies también sudan y a veces tienen olor, como cualquier pie de otras personas, con el sudor del pie y esto, a veces se me complicaba el tema del pase y se rompía. Por eso lo utilizo en el bolsillo, por más precaución. También tomé la actitud de vida en ese caso. Lo que tú mencionas es muy interesante. El otro día, en una consulta médica, ¿sí? Bueno, tuve una convulsión y esto, y la practicante neuróloga, ¿sí?, me preguntó si cuando me venían las convulsiones se me quedaban rígidas las muñecas. Genial. ¿No? Entonces estaba ahí, digo, pensé que era un chiste también en ese momento. Digo, no, digo, ¿cómo me van a quedar? Dice, bien, perfecto, apuntó que no. Entonces siguió la próxima pregunta, dice, ¿y los codos? Y ahí te diste cuenta que tenías que parar. A ver, las cosas también vienen cuando se liga lo que es la discapacidad a la medicina, muchas veces hay un manual. Claro. Sí, más allá de la percepción. Yo estaba cumpliendo con el manual. Sí, bueno, por lo que decís de la apreciación, no sé si tiene que ver, pero puede suceder. Es un invitado muy interesante el que tenemos. La verdad que su historia de vida es absolutamente única. Y eso es un alma de doble filo, ¿no? Porque por un lado, la condición de la unicidad hace que pongamos la mirada sobre ti y escuchemos tu historia como una historia de vida personal. Pero lo que queremos en realidad acá es abrir la cancha, ¿verdad? Hablar de cómo nosotros nos relacionamos y cómo es esta vida cotidiana para los que en determinado momento, estando sin brazos, tienen que, por ejemplo, utilizar un transporte colectivo, ¿no? Sí. O otro tipo de discapacidades, ¿no? Creo que estamos en una situación en la cual se ha avanzado bastante en lo que es el transporte y la accesibilidad para algunos tipos de discapacidad, pero sin duda falta un montón. O sea, cuando pensamos en accesibilidad y no pensamos en accesibilidad universal, claro, de que para las personas sordas hayan letreros o que para las personas ciegas haya una voz que anuncie la próxima parada o en las paradas anunciar cuáles son los ómnibus que pasan o ese tipo de cosas, ¿no? Que sería interesante en un futuro ya tenerlo presente también. Es nuestro invitado de la mañana de hoy, La verdad es que escucharlo es muy aleccionador, pero además no solo tiene palabras para manejarse, porque decidió junto a su hermano convertirse en músico. Como todos los invitados de este espacio, tiene la presentación preparada por el señor Bimbo de Pauli. Vamos a ella. José Augusto Lotito Ramos nació el 16 de julio de 1983 en Rivera. Fue el menor de los 6 hijos de María Rosa y Robinson, un hombre que aún ahora asegura que la única forma de ganarse la vida es trabajando y que mantuvo a su familia haciendo quesos, dulces, trabajando de quilero en la frontera y actualmente es rabdomante. Augusto nació sin brazos y con una pierna más corta que la otra, algo que hacía impensable que pudiera dar una mano en el trabajo rural allá donde vivía, en el Valle del Lunarejo, uno de los lugares más hermosos del país. Incentivado por María Rosa y Robinson, aprendió a usar la boca y los pies para manejarse y acudió a una escuela normal. Siempre le tiró la música. A los 8 años formó un dúo de cantantes junto a su hermano Sergio, conocido como los Hermanos Lotito, que recorrió no solo Uruguay, sino también Argentina y Brasil, recibiendo varios premios. Una tarde, estando en la casa de un padrino, se le ocurrió tocar el teclado con los pies. Y lo logró. Poco tiempo después, su padre vendió una vaca para que tuviera su propio teclado para practicar. Tras cursar secundaria en el Liceo de Rivera Chico, bajó a Montevideo, disolviendo el dúo. En 2002 se fue a vivir a San Pablo, donde tuvo que moverse solo y amplió sus conocimientos musicales. Ahora en Uruguay, Augusto da clases en el Taller Uruguayo de Música Popular y en distintas escuelas de Montevideo, para que niños y adultos con discapacidades puedan sentirse incluidos. Junto a su pareja organizó además una propuesta fotográfica con el fin de contemplar la accesibilidad con la que cuentan los discapacitados en Montevideo, con el apoyo de la Intendencia, la Universidad de la República e instituciones privadas. Además de las clases de música y de su carrera como compositor y cantante, Augusto brinda conferencias promoviendo la inserción de los discapacitados, pese a que un par de veces no lo dejaron viajar sin pagar el boleto en el ómnibus porque solo le faltaban los brazos, algo que nos deja en claro que como sociedad todavía nos queda mucho por aprender.
Por suerte, tenemos ejemplos que nos ayudan a dar un paso adelante, como Augusto Lotito. ¿Qué tal? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos gratos recuerdos? ¿A San Pablo? Pobres tus padres, te digo. Sí, ¿Cómo hiciste sí. para convencerlos que tenías que hacer esa locura? Sí, fue un momento en el cual, bueno, por nacer en Rivera, primeramente muchas gracias por el homenaje, algo que Ahora anda Bimbo por ahí, después que le decís una mano a mano de agradecimiento. muchas gracias a la producción, a ti. No, al contrario, por favor. Bueno, San Pablo. pasando la emoción, sí, San Pablo formó parte de mi vida durante 5 años y algo, en el cual yo lo tenía como meta desde muy temprano. Por ser de Rivera teníamos una influencia muy fuerte desde el lado de Brasil y desde la televisión brasileña. Claro. En un entonces, a través de un cantante brasileño, que es el ex cantante de Sopra Contrariar, que es Alexandre Pires, tuvimos un intercambio de experiencias cuando él vino aquí a Uruguay y surgió la posibilidad de ir hasta Brasil. Bueno, Laércio da Costa era su percusionista y percusionista muy importante en Brasil también, y fue quien me dio toda esa situación, y todo se dio también a través del apoyo de mi cuñado José Luis Bentancur y mi hermana Mónica Lotito, en sí, quienes apoyaron también económicamente, también con la esperanza, con la motivación, ¿sí? Cuestiones fundamentales, y nos fuimos con ellos, me fui con ellos. Qué bueno. Sí, para Brasil. Armaste un equipo ahí. Un equipo, teníamos Bien, un equipo, bien, teníamos claro. un equipo. Bien. Las cosas no resultaron como pensábamos, todo se hizo polvo, se hizo humo en algún momento y quedamos sin nada, pero solamente con la esperanza y la expectativa de que algo surgiera. Y bueno, las cosas se dieron de una manera particular, conocí a algunas personas desde allá también, pude después solventarme solo con lo que ganaba, ¿sí? Cantando en bares y trabajando en un estudio de grabación con Neldon Farias, también un compositor y arranjador que le dicen en Brasil. Bueno, conseguí otra familia allá también. Qué bueno. Él y su familia fueron personas que me contuvieron también en aquel momento, y bueno, me sentía en casa también. Pero bueno, tengo mi hija aquí en Rivera, ¿sí? Fernanda Lidiara, que tiene 13 años ahora. Y cuando volví a Uruguay, en el año finales de 2008, sentí que podía hacer algo desde aquí también. Ajá. Volví con la crisis, no fue que volví sí, volví con la crisis, me trajo la crisis, Claro. aquí, la crisis del 2008. Claro. Y sentí Te que aquí... expulsó la crisis Sí, exactamente. y venías en la mala. Sí. Y volví a percibir lo que era la pensión de una persona con discapacidad aquí en Uruguay. Y 2 vacas que tenía en la vuelta, que daban leche. O sea que volviste al Lunarejo. No, volví a Canelones. A Canelones. A Canelones. Yo de Rivera, de Rivera Chico, me mudé a Canelones después, en el Valle de la Cadena. Bueno, un saludo. el Valle de la Cadena. Primero un saludo a mis suegros, a Miriam y a Roberto, que deben estar bichando. Y después un saludo también a mis padres, que también están mirando y están ahí en Canelones. Bien. Y volví allí a campaña, ¿no? Del gran centro como metrópolis, de la ciudad de Piedra, no la selva de Piedra, volví a Canelones y pasé como un año sabático, un poco en shock también, ¿no? Pero con una esperanza distinta, con una visión distinta. Y también fue el momento en que conocí a mi pareja, que es Estela, y bueno, fue una luz también en mi vida, y fue quien me impulsó para que volviera a creer en mis capacidades. Claro. Y para crear cosas nuevas. Hoy en día eres docente en el TUMP, en el Taller Uruguayo de Música Popular. Sí. ¿Qué das allí? ¿Qué materia? ¿Qué asignatura? Por Mira, soy materia? tallerista. Claro. Realizo talleres. Es un lugar, un espacio muy lindo. Sí, Tiene ya precioso. muchos años, es muy reconocido. Precioso. Donde se reúnen músicos de nuestro país de todo tipo. Exacto. Y hay como desde fuera
una sensación de que ahí la pasan lindo. La pasan lindo y con la música. Se pasa muy bien. Bueno, ¿y con cómo grandes son compañeros, tus talleres? Compañeros muy talentosos. Bien. Mira, la práctica de los talleres son a través de un convenio con la Intendencia de Montevideo, de la Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad, con el TUM. Entonces realizamos talleres externos al TUM, ¿sí?, en algunos centros de la capital. En este año me tocó el taller GOES, ¿sí?, en el centro municipal GOES. Y bueno, estuvimos todo el año dando talleres ahí, pero también me ha tocado en Florencio Sánchez, por ejemplo, el teatro Florencio Sánchez en el Cerro, como en el Casaballe, aquí se me va el nombre. Ya pusiste 3. Sí, Cerro, Casaballe, GOES. Ya se vendrán. Augusto, no te puedo creer, pero como tú dijiste, no hay que generalizar. Es un comentario de Andrea que habla del episodio del pase, ¿no? Y por lo general el uruguayo no se calla en estos casos. A mí me pasó, ¿y qué te puedo decir? Además, con un chofer que a veces no tiene idea de ciertas reglas. Y lo digo con propiedad. Yo también lo viví, te felicito, sin embargo, sos un ejemplo de vida, y pone allí acompañando un corazón su mensaje. Ejemplo de vida, salud y muchos éxitos, Augusto, dice Natalia, lo recuerdo de la Teletón, y te manda saludos. Los demás nos quejamos y por nada, bienvenidos, y ya lo leí. Bueno, es un genio, dice Claris. Realmente estoy muy conmovida. Admirable, dice Margarita. Me da vergüenza ajena que discriminen así. Aprendamos de esa actitud. Eso le sobra. Felicitaciones y suerte. Y Shirley dice, pone un emoticón con una sonrisa muy simpática, que dice, magnífico chico. Es un amor. Bueno, hay muchos otros piropos, pero bueno, vamos a quedarnos por acá para ir. Siempre voy y vengo en estas entrevistas a lo que está sintiendo la gente mientras la entrevista transcurre. ¿Sigues con la música? Sí. ¿Por qué? Porque la siento. A pesar de las dificultades que se encuentran, también en esta cuestión, ¿no? Cuando era chico, era fácil ir a tocar en algunos lugares, porque tocaba gratis. Entonces nuestros padres a veces pedían para que fuéramos a tocar. Bien. Y sucedían cosas muy lindas, o sea, por parte del público, eso es lo que me motiva a seguir, porque el público siempre ha tenido una actitud muy receptiva y muy cálida. Mira. En cada presentación que hemos tenido. Digo hemos tenido porque ahora canto como solista, pero tengo una banda y formamos un equipo. En sí. Entonces en las presentaciones el público es el motivante en sí. Quizá no siempre los empresarios o las personas que realizan eventos, porque no son los que por ahí buscan que vayamos a tocar, sino que tenemos que realizar muchas veces la autogestión, como muchos de los artistas aquí uruguayos, pero la negativa es la constante en la mayoría de las veces. ¿Sí? Y eso está presente hoy en día. Bien. Está presente. Y cuando tú dices, ahora nosotros cobramos, es porque para ti es un trabajo. Sí, por supuesto. Y tú eres un músico y esa es tu vocación, pero también tu profesión. Por supuesto. Creo que el tema de que tengo una discapacidad es ajena a que vaya a tocar gratis. O sea, ya esa etapa, como cualquier artista, hay un inicio en la parte donde uno le interesa proyectarse y generar algún movimiento, pero después hay costos que cubrir, hay un montón de cosas que muchas veces no se percibe, pero las personas que trabajan con eventos saben que así sucede y bueno, tienen que tener la constante de que es una realidad. Saludaste a una cantidad de personas, hablaste de tus suegros, de tus padres, de tu pareja, de tu hija. Me salté el padrino. Ese padrino que de alguna manera fue el que hizo como una suerte de bisagra en tu vocación artística. Ivo dos Santos se encuentra en Rivera, es un inventor. Es un inventor. Estás rodeado de gente interesante, un padre radomante y un padrino inventor. Yo creo que son disparadores muy interesantes. No es común en esto, ¿no? Volvemos a la condición de unicidad que te rodea, ¿no? Sí, es una profesión muy particular y tiene grandes inventos. Por ahí no se han hecho públicos, pero si vas a la casa y de esto... Ivo dos Santos tenía un teclado, la hija tenía un teclado, en el cual tenías que tocar una canción y te brindaba la nota verde, naranja o roja, dependiendo de tu interpretación.
Ah, te calificaba. Sí, te calificaba. El aparato te decía, vas bien, vas mal, vas regular. Sí, Ah, era muy básico. Sí, era chiquitito, muy básico, pero te brindaba esa interacción que era muy interesante. Y de una, como que tuve un naranja la primera vez que toqué, ¿no? Y la segunda vez tuve un verde. Y fue totalmente de oído, nunca había tocado una tecla con los pies, más allá de escribir o tocar botones de calculadoras o ese tipo de cosas. Nunca me había interactuado con la música, ¿no? Con el teclado, con los pies, sí cantaba. Y bueno, eso fue el motivo también que me llevó a vender una vaquita y comprar mi primer teclado. ¿Vendiste una lechera? Sí, sí. ¿Sabes quién la compró? No sé, ¿sabes? No sé quién la compró, pero sí. Vendiste una lechera y dijiste, yo con esto compro un teclado. Sí. Y también era una manera de experimentar, porque no solo que te quedabas sin la vaca para una familia que además en ese momento se estaba manteniendo de la venta de quesos, sí, ¿verdad? Sí, quesos y rapaduras. Quesos y rapaduras. Mi madre hace rapaduras hasta hoy en día. Hasta hoy en día. ¿No? Bien, mirá qué rico. Y entonces ahí dijiste, bueno, vamos a vender la vaca, que es el bien que genera la economía de toda la familia, sí. por el teclado. Y los viejos dijeron que sí. Sí. Era una de ellas, esa era mía particularmente, y decidí venderla y tener el teclado. Bueno, empecé a tocar de forma autodidacta. ¿Sí? Durante algún tiempo iba a algunos profesores y me enseñaban de oído, y yo salía copiando. Y de ahí salía para los espectáculos y replicaba lo que me enseñaban. Bien. Tuviste que entrenar tus pies. Sí, ¿verdad? Sin guía, ¿no? Pero exacto, sí. Tuviste que entrenar, eso sí, en la etapa más primaria, ¿verdad? En la etapa más doméstica, cuando eras pequeño, convertir los dedos de tus pies en dedos más dúctiles, que respondieran con más asertividad, es decir, es ese el botón que tienen que tocar y no el de al lado, ¿verdad? Sí. O sea, que me permitieran, por ejemplo, agarrar una copa, si tengo que agarrarla, esta grandecita, ¿no? Por lo que ven. Pero, por ejemplo, de agarrar y ver qué dedos utilizar como para sostenerla. Aquí hay medio litro de agua, más o menos, pero... Sí, nos pasamos, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que bajé la mitad antes de arrancar, pero me la sirvieron nuevamente. Sí, es cierto, lo repusimos. Y me generaron un tipo de accesibilidad, ¿no? Con la pajita, excelente. Bien. Pero sí, ver la forma en cómo utilizarlo sin ningún tipo de guías. Y es lo que sucede con muchos tipos de discapacidad, por ejemplo, ¿no? Que no hay una referencia, no hay una guía, más allá que el experimento, ¿no? Yo encendía, en aquel entonces mi padre fumaba y encendía encendedores. Empezaste así, sí, probando de convertir, de hacer andar que Tabaré no me escuche, ¿no? Pero no, sí, tiene mil utilidades el encendedor igual. Sí, encendiendo encendedores. Bien. Y tú no solo lo encendías, sino que le arrimabas el encendedor al cigarrillo, por horrible ejemplo. la acción, pero sí. No, horrible, no, a ver, no, por favor. Perfecto. Sí, es un chiste. Pero claro. Igual lo obligué a dejar de fumar. Bueno, pero eso después. Sí, si no dejaba de cantar, o sea, bueno, eso es la lo extorsionaste, le dijiste, yo dejo de cantar. Sí, si no deja de fumar. Sí, Y dejó, soñaba que fumaba después, pero nunca más tocó un cigarrillo. He oído ese cuento. He oído ese cuento. Sí. Entonces tuviste que entrenar esos pies, convertirlos en tus manos, o mejor aún, convertirlos en pies y manos a la vez. Doble funcionalidad. Bien, ¿y eso te ha significado algún tipo de dolores? Porque manejaste las piernas de otra manera, a la vez puedes con ellas, plegar de determinada manera. Sí, quizá la edad me cobre, ¿no? Alguna cosita. Vamos a ver. Quizá la edad me cobre alguna cosita, pero no, el cuerpo como que se adapta, ¿no? El ser humano tiene una capacidad tan impresionante de adaptarse y a veces nos negamos un poquito a esto, a los cambios, ¿no? Cualquier cambio que exija o que exista, somos resistentes a que no sea de mi manera. Y bueno, eso fue lo que sucedió de forma distinta. Yo fui generando cosas de agarrar. Antes de entrar a la escuela ya sabía cómo rayar y escribir y pintar. O sea, escribir en el sentido de rayar con el lápiz, ¿no? De hacer formas con o sea que el lápiz. Ya manejabas el pincel, ya manejabas el lápiz, ya sabías encender los encendedores, convertir los encendedores el chisquero, el chisquero. Sí. Yo les dije yesquero, pero en realidad más en la frontera es chisquero. Sí. Y a ver qué, y ayudar a tus padres en el tambo.
Intenté varias veces sacarle leche a la vaca. Ordeñar. Sí, pero como que mi pie es bastante chico. Y claro, hace años que lo probé. Se necesita determinada fuerza, ¿verdad? Sí, para ir corriendo. Pies, sí, exacto. Claro. Necesito los 2 pies para sacarle leche, por ejemplo, a la vaca. Claro. Mis padres nunca tuvieron un tambo automático, pero siempre fue manual en aquel entonces. Y a veces le sacaba por diversión, más bien, claro. de intentar ese desafío. Y últimamente después lo lograba, así, de forma distinta, pero lo lograba. Claro, porque de hecho, además, al ser un tambo familiar, sí, las vacas son animales más mansos y te conocen mucho, sí, porque si no tampoco... Son menos vacas, claro, y da para entrar en esa interacción. En esa interacción de cercanía. Es verdad. Bueno, es verdad. ¿Y el alimento, te lo preparas tú? Sí, a veces. Bien, pero puedes hacerlo. Sí. O sea, sí. No es una limitante. Y si no cocino, a veces lavo. O sea, ¿no? Si no me toca cocinar, a veces me toca lavar. A veces te toca... Bueno, sí, claro, bien. Claro. La equidad en eso, la equidad en eso hay que respetarla. Sí. No siempre, pero bueno, cuando toca, toca. Bien. ¿Cómo es tu relación con los niños que tienen curiosidad de ver a este músico que tiene particularidades? Me encanta, de verdad me encanta. ¿Qué preguntas te hacen? Menos que los adultos. Ah, mira. O tienen menos morbo claro, que los adultos. Claro. Cuando uno piensa que los niños te preguntan cualquier cosa y que te van No, o sea, por ejemplo en los talleres que realizamos, que esto no había explicado, pero son talleres con escuelas especiales que le dicen que son centros especializados para atención o educación de personas con discapacidad y escuelas convencionales, ¿no? Entonces la música es como la herramienta para llegar a un proceso de inclusión en los talleres que brindamos por el TUM. De inicio, como que generamos esa apertura, ¿no? Explicamos de qué se tratan los talleres, cuál es el objetivo y bueno, y que por ahí para conocernos un poco mejor, quienes quieran que puedan preguntar cosas para que nos conozcamos. Las preguntas generalmente a veces van, ¿cómo me sujeto en el ómnibus? Claro. ¿No? ¿Sí? Son cuestiones muy básicas, pero lógicas. 2 brazos es toda una tarea. Lógicas. Sujetarse en el ómnibus. No preguntan cómo voy al baño, y ni cómo me limpio, o si me limpio, o si me pongo un calzón. ¿Eso preguntan los grandes? Eso preguntan los grandes, le pasa por la cabeza a los grandes, ¿no? Y lo voy a decir si capaz cuando escribo un libro, ¿no? Esa parte. Pero me preguntan cómo me sujeto en el ómnibus, si tengo pareja, si soy casado, si tengo hija, algo tan amplio, ¿no? En la percepción de los niños, que es algo sorprendente en esa interacción, ¿no? Me fascinan, de verdad me fascinan los niños. Nosotros tuvimos un proyecto junto a mi señora con la Escuela 84 de Maldonado, que es una escuela especializada para niños sordos, a través de una canción que hicimos para la selección también, Celeste de Corazón. Cuando nos conocimos en Maldonado con los gurises, ellos cuando se acercaron a mí, como que totalmente sorprendidos, no era por los brazos, era por la pierna. Para saber, porque lógicamente tengo quizá una marcha distinta por tener una prótesis de acortamiento en la pierna derecha, ¿no? Y se acercaron para saber qué me pasaba en la pierna, porque en los brazos era obvio lo que pasaba en los brazos. No, no entendiste, yo ya te dije, lo de los brazos no se nota. Empezamos así. Yo después quiero una entrevista personal contigo y que me aclares esto, porque nadie me lo había dicho, yo pensé que era tan obvio. No es así. Bien. Bueno, Romina dice que, Claudia dice que que hermoso mensaje al gusto, tus palabras, tu sonrisa y todo tu ser son perfectos. Bueno, y después dice que eso es un ejemplo de vida a mucha gente, una enseñanza dicen por aquí, bien dicho Fabiola Silveira, dice a alguien que le contesta a otra persona que no digan discapacitados, no lo somos personas con discapacidad. Exacto, dice hablemos correctamente, yo diría que sí, diría capacidades diferentes, dice Vicenta, y ahí siguen aportando desde ese lugar. Pero me encantó este mensaje que dice que tus palabras, tu sonrisa y todo tu ser son perfectos. Hace muchos años es fácil. Creo que la televisión transmite cosas muy interesantes, ¿no? En esa percepción. Creo que somos personas
normales naturales como cualquier otra en ese sentido. Y creo que lo fundamental es transmitir lo que uno es. Así, simplemente, no digo la perfección y ese tipo de cosas, ¿no? Gracias por cualquier tipo de cariño en ese sentido, pero no va por ahí, sino que simplemente creo que ser natural como uno debe ser en cualquier otra instancia es fundamental. Y esto lo transmito también para que las personas cuando visualizan que la temática discapacidad se torna tema, ¿sí?, que lo vean tan natural como cualquier otro tipo de situación. Porque no necesariamente una persona con discapacidad es especial o es particularmente bello o bella o lo que fuere, es como es en sí. Y tenemos que valorar a la persona simplemente por eso, no por la discapacidad, simplemente, ¿no? Ay, muchacho, dice Shirley, sí tendrás para enseñar. Y aprender. Muchas gracias por la presencia hoy. Hablamos de su historia de vida, conocimos más a la persona. Todavía les debemos la actuación del músico. Hoy ha sido la persona. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, María Inés. Muchísimas gracias a Iñaki. Muchísimas gracias a Petru. Muchísimas gracias a la producción por la recepción. Un saludo a Vicky de maquillaje que te intentó hacer un milagre. Perdón. Y estábamos ahí en buena comunicación con ella. Y a Bimbo también, que nos encontramos a veces en el almacén de cerca de casa. Sí, con razón te hizo una presentación tan buena. Muy buena presentación. Había tráfico de influencias ahí. Yo no sabía. Exacto, de verdad muchas gracias por el trato, ¿sí? Muchas gracias por la calidez, de verdad, y de la gente que ha interactuado, un cálido saludo a todos. Gracias, hasta la vuelta. Sin dudas, muchas gracias. Seguimos adelante en la mañana de la mañana en casa. Petru acaba de ser, saludado por nuestro invitado. Lotito le manda un beso y nosotros le tiramos la posta del programa.